Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a compartir un pasaje hoy que ustedes obviamente vienen recorriendo este libro, este Evangelio de Juan, y hoy nos vamos a encontrar con el capítulo 14. Si el Señor lo permite, lo vamos a ver en 2 encuentros, hoy y el jueves que viene. Lo lamento por algunos, pero bueno, así me lo propusieron. Y justamente lo que vamos a leer o lo que ustedes están compartiendo este tiempo, lo que están leyendo, tal vez especialmente empezando en el capítulo 13, calculo la semana pasada o 2 semanas atrás, y en estos capítulos que faltan por delante, tiene mucho de esto que acabamos de cantar. De un lugar especial, de un momento especial, donde palabras muy especiales fueron dichas por el mismo Señor Jesús. Y con toda la reverencia que significa, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer hoy del versículo 1 al 14 para compartir algunas cosas sobre ese pasaje y si el Señor lo permite el jueves que viene completaremos el capítulo. Así que leemos lo que dice Juan capítulo 14 desde el versículo 1. Palabras del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Continúo el pasaje. Lo ideal en estos casos sería continuar con la lectura para entender el contexto, así como hubiera sido ideal también arrancar antes con la lectura para unir el contexto. El contexto es fundamental para este pasaje, como en todos los pasajes de la Biblia, ¿no? Es un poco redundante decirlo, pero en este pasaje en particular decíamos recién la solemnidad que tiene y la importancia que tiene entender el momento. Ustedes esto ya seguramente lo pusieron en contexto cuando leyeron y estudiaron juntos el capítulo 13. El Señor Jesús, jueves a la tarde-noche, se reúne con sus discípulos, con el entorno cercano. Mucha gente seguía a Jesús, estos 12 eran los cercanos. Había un grupo todavía más cercano, ¿no? Dentro de esos 12, los 3 que lo acompañan y lo van a ver ustedes después cuando llegue el momento de la oración. El Señor toma a Pedro, Jacobo y Juan como el grupo más cercano todavía. Pero estos 12 eran su reducto, sus discípulos, a los que designó apóstoles para que estuvieran con Él y para que llevaran el Evangelio, para que sirvieran también. En esa última celebración de la Pascua, el Señor Jesús en Lucas quedó registrado las palabras que les dice: cuánto he deseado
tomar esta Pascua, participar de esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía el Señor. Sabía que ese mismo día iban a terminar la celebración, se iban a levantar de ese lugar, iban a recorrer la ciudad, que estaba toda la ciudad alrededor de la celebración. Muchísima gente venía a Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad estaba celebrando la Pascua y ellos recorren el camino hasta ese huerto donde solían ir, porque ahí solía orar el Señor, y esa misma noche se produce el arresto, el juicio totalmente ridículo e injusto del Señor, y al otro día, al mediodía, el Señor Jesús está colgado en la cruz. Así que este pasaje que leemos es en ese contexto. Este pasaje que leemos son las últimas palabras del Señor a sus discípulos antes de la cruz, con todo lo que eso significa. Ahora, ya pasaron algunas cosas, ya celebraron la Pascua propiamente de ellos, y estas palabras podremos decir que son algo así como la sobremesa, porque cuando termina este capítulo, justamente el Señor les dice, levántense, nos vamos. Y el capítulo 15 pareciera que están caminando mientras el Señor Jesús les dice las palabras. Así que estamos en ese momento especial, en este momento particular. En el corazón del Señor está claramente la cruz. En su corazón está claramente lo que está por venir. Su alma está, sin lugar a dudas, ya entrando en esa angustia que él después declara. Está con todos esos sentimientos a flor de piel. Pero está ocupado claramente en la vida de sus discípulos una vez más. Y lo deja totalmente reflejado luego en el capítulo 17. Cuando lleguen ahí van a ver el Señor Jesús, cuando ora al Padre, le dice, o está en ese contexto, ¿no? A los que Él le había dado, los amó hasta el fin. Y acá lo vemos en sus palabras, ocupándose de ellos. ¿Por qué ocupándose de ellos? Porque les empieza diciendo en el versículo 1 esta frase que la tenemos que tomar hoy para nosotros, ¿no? Y podemos olvidarnos todo lo que estoy diciendo, pero no nos podemos ir de acá sin recordar estas palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa un corazón turbado? Leía un comentarista que lo asemejaba en su origen griego de la expresión, lo asemejaba a un mar embravecido. Es algo que está agitado, es algo que está convulsionado, es algo que es totalmente lo opuesto a ¿qué? ¿Qué podríamos decir? Lo opuesto a paz, tranquilidad, quietud. ¿Por qué estaba así el corazón de ellos? Ellos no sabían de la cruz en todo el sentido de la expresión. El Señor Jesús se los había anticipado, pero a ellos no les caía la ficha del todo. No sabían de qué se trataba eso. Se van a enterar en unas horas. Pero si ustedes recuerdan lo que estudiaron en el capítulo anterior, lo que acaba de pasar, fíjense en el capítulo 13, versículo 21, dice, de cierto os digo, palabras del Señor Jesús, uno de vosotros me va a entregar. Versículo 27, lo que vas a hacer, le dice el Señor Jesús a Judas, hazlo pronto. Judas se levanta y sale. Capítulo 14 ya Judas no está, es el Señor con los 11. Versículo 36 del capítulo 13. A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El Señor le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. No hay transición en los escritos. Nosotros tenemos que pasar de un capítulo al otro, pero acá pasa directo. Las palabras del Señor pareciera que con sus ojos clavados en Pedro, diciéndole, es cuestión de tiempo, poco tiempo, no va a pasar de esta noche, no va a amanecer el día todavía del todo para que me hayas negado. Cuando Pedro le acaba de decir, voy a poner mi vida por vos. Y pareciera que la mirada del Señor ya se posa en todos los discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. Claro, estaban escuchando cosas que movilizaban su corazón. Si ustedes se fijan, Pedro no habla más.
En lo que leímos recién, ¿quién pregunta? ¿Tomás? ¿Quién pregunta? Felipe. Vamos a ver el jueves que viene, en el versículo 22, ¿quién pregunta? Judas, no el Iscariote, porque ya no estaba, el otro Judas. Pedro no habla más. ¿Por qué no habla más? Lo que le acaba de decir el Señor, sin lugar a dudas, lo enmudece. El corazón estaba agitado. Lo que estaban viviendo, el momento que estaban viviendo, era un momento muy particular. Y el Señor, con toda la carga en su corazón de ese momento tan particular, se ocupa del corazón de los suyos y les dice, no se turbe. ¿En qué se puede basar el Señor al decirles esto a los discípulos? En la expresión que sigue. Les dice el Señor, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y empieza a hablar algo que en todo el libro de Juan, viene Juan encargándose de dejar en claro. Ustedes vieron que los otros evangelios son sinópticos, presentan muchas historias, muchas cosas que pasaron. El evangelio de Juan nos viene a presentar muchos discursos del Señor, donde nos deja clara la divinidad del Señor. El Hijo de Dios que vino a este mundo, uno con el Padre. Ya lo dice desde el versículo 1 del capítulo 1, ¿no? En el principio era esa palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que pareciera que les recuerda el Señor acá, ya estuvo con ellos 3 años y medio, compartiendo el ministerio, ya les enseñó un montón de cosas, ya lo vieron hacer un montón de milagros, pero cuando llega el momento de confirmar su corazón, de fortalecer su fe, porque el tiempo está cerca para su partida, porque ellos van a quedar solos en ese sentido, no van a tener a su maestro delante. Cuando llegue ese momento, el Señor no hace milagros para confirmar su fe. No se pone a hacer algo sorprendente o sobrenatural como ellos habían visto un montón de veces. ¿Qué hace el Señor? Les muestra, les recuerda que Él es Dios. Yo no sé qué trae tranquilidad a tu vida y qué aquieta tu corazón. Hoy leímos un pasaje que es esto, ¿no? Y el salmista no dice otra cosa que lo que leímos hoy, ¿no? No dice otra cosa que en Dios está acallada mi alma. Y el Señor Jesús sabía que solamente en Dios, creyendo en Dios, depositando su fe en Dios, el corazón de los discípulos iba a estar acallado. Y les dice, si creen en Dios, en ese Dios que los judíos tanto estimaban y que habían aprendido a ser definitivamente monoteístas, con toda la idolatría que habían padecido y en la que habían caído y que habían padecido las consecuencias de esa idolatría, aprendieron como pueblo a ser un pueblo del único Dios. Y el Señor Jesús les dice, de la misma forma, de manera equivalente, como creen en Dios el Padre, crean también en mí. Y les trae la palabra que para nosotros es la gran esperanza, ¿no? Este pasaje de Juan capítulo 14, Primera Tesalonicenses capítulo 4, ¿se acuerdan? Del 13 en adelante, o Primera Corintios capítulo 15, son los 3 grandes pasajes del Nuevo Testamento donde se nos anticipa la inminente venida del Señor Jesús, el famoso arrebatamiento. El momento en el que el Señor Jesús viene a buscar a los suyos. El Señor se los dice a los suyos, diciéndoles, me voy, pero si me voy, voy a volver. Porque así como la fe depositada en Dios tranquiliza un corazón y le da quietud y paz, la esperanza de la venida del Señor y el futuro eterno en la gloria es lo que al cristiano le da paz y tranquilidad, no las cosas de este mundo. A veces nosotros creemos que las cosas de este mundo van a traer paz. Me estoy adelantando, ¿no? Spoileo el mensaje del jueves que viene, pero en el versículo 27 el Señor les dice, les dejo mi paz, no como el mundo la da. ¿Cuál es la diferencia? Y la paz de este mundo se basa en cosas materiales. Cuando tenga tal cosa, voy a estar tranquilo.
Ahora estoy muy agitado, muy ocupado porque estoy construyendo mi casa. Ahora estoy mucho porque estoy con el proyecto del casamiento. Ahora estoy porque estoy estudiando. Pero cuando me termine de estudiar, cuando termine la casa, cuando pueda comprar el auto, cuando salde esa deuda, cuando me pueda comprar ese celular último modelo, cuando pensamos que eso va a traer tranquilidad al corazón. Mentira, no trae nada. El único que trae tranquilidad efectiva y verdadera al corazón es el Señor. Y la clave está en depositar nuestra confianza en Él y en recordar que el futuro es todavía mejor. ¿Pensás en eso cada día? ¿Pensaste hoy en tu futuro en el cielo en algún momento del día? ¿Pensaste en algún momento del día hoy que el Señor Jesús podía venir a buscarnos? No voy a hacer levantar la mano a nadie, por supuesto, cada uno sabe. Pero tal vez ni siquiera alcanza con preguntarnos si hoy lo pensamos. ¿Esta semana lo pensaste? ¿O este mes lo recordaste? La cuestión es que si querés un corazón tranquilo, sin la perturbación de este mundo, necesitas tener conciencia de estas verdades. Son las verdades que el Señor le transmitió a los suyos. Y el Señor les dice esto del versículo 4, ¿no? Saben a dónde voy y saben el camino. Pareciera que deja picando ahí la inquietud para ver si efectivamente ellos estaban en esa certeza. Ustedes ya lo saben, le dice el Señor. Y ahí nomás, Tomás, no es Pedro el que habla, ya dijimos algo hace un ratito, Tomás le dice, no sabemos ni dónde vas, ni sabemos el camino. Algo justificada estaba la pregunta o el planteo de Tomás, porque en el capítulo anterior, el Señor les dice, versículo 33, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y no les dice mucho más. Pero el Señor no les está hablando ahora de este destino, el destino que tenían acá nomás, sino que les está hablando de aquel destino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Saben a dónde voy. Vuelvo a mi Padre. Y entonces viene la gran declaración del Señor Jesús, ¿no? Sin reprochar la pregunta de Tomás, el Señor hace esta declaración del versículo 6 que es un clásico, ¿no? De las palabras del Señor. Todos lo sabemos de memoria. Cada expresión separada por la partícula y. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No es un error. Vieron que nosotros en español enumeramos con la coma y ya está. En griego, cada vez que aparece la partícula y es porque se quiere hacer énfasis en cada cosa particularmente. No es una sucesión de palabras porque sí, sino que el Señor le quería dejar en claro que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Singular y única en cada una de sus expresiones. Y por si hubiera alguna duda para nosotros y para los discípulos en aquel momento, aclara, nadie viene al Padre sino por mí. De esto hay registro en toda la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, obviamente, con total revelación, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así podríamos seguir enumerando lo clara que es la Biblia en decirnos la única forma de tener acceso a Dios, el Padre, es a través del Señor Jesús. Nos contaba Fede recién lo equivocadas que están algunas personas buscando otros intermediarios. No hay otro intermediario. No hay otra forma de acceder. Pero no solo no hay otra forma de acceder, sino que es la única forma de acceder en el sentido de que si no lo hacemos así, no vamos a poder llegar. El único puente, el único mediador, el único que tiene la capacidad de lograr la reconciliación entre nosotros y el Padre es el Señor Jesús. Si pretendemos por nuestras buenas obras, son inútiles. Si pretendemos por dinero, no sé, pagando, haciendo algún sacrificio, es
inútil. ¿De qué manera vamos a lograr cubrir una justicia perfecta de un Dios puro y santo para tener acceso a comunión con Él, con nuestro pecado y nuestra miseria? La única forma es que aparezca alguien que se ponga en medio y justamente haga eso, nos reconcilie. Dice Pablo después que Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. O sea, es Dios, el Padre, enviando el medio, la forma de que nosotros podamos entrar en trato con Él. Y el Señor Jesús se constituye en ese mediador. ¿Por qué Él sí puede? Porque es el único que estando acá en la tierra se abrieron los cielos y el Padre dijo, ese es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él tengo complacencia, es decir, estoy satisfecho, escúchenlo a Él. El Padre señaló a Jesús como el único que reunía la cuota necesaria. Y después nos encontramos, ¿no?, en Apocalipsis 5 con el Cordero que aparece como inmolado y la expresión de toda la creación es decir, Él es el digno. Digno significa esto, el que se lo merece, el que lo ganó, el que lo obtuvo. El único es Jesucristo. No hay forma de acceder a Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Queremos tener una relación con el Padre? ¿Queremos tener un vínculo con Dios? ¿Queremos tener el día que nos vayamos de esta tierra acceso a la casa del Padre? La única forma es que alguien, Jesucristo, nos tome de la mano, nos lleve y diga en la presencia del Padre, viene conmigo. Es la única forma de que el Padre acepte a alguien más. Porque al único que acepta es al Hijo. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y les dice esta expresión, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren, yo en esto de leer las palabras del Señor y hacer comentarios me siento medio desubicado. Es como que el Señor Jesús estuviera dando el mensaje y yo pase después y quiera cerrarlo agregándole o explicando lo que acaba de decir. Es una ridiculez total, ¿no? Podríamos leer directamente lo que el Señor Jesús dijo y nos alcanza. Pero, ¿a qué apunta el Señor con esto? Con esa expresión del 7 que refuerza después, frente a la pregunta de Felipe, que podríamos decir, lo que pregunta Felipe parece que da en la tecla. Muéstranos al Padre y nos basta, no queremos nada más que conocer al Padre. Parece que está diciendo lo correcto. Pareciera una réplica de lo que dijo Moisés, ¿se acuerdan en la antigüedad? Cuando le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Lo único que quería era conocerlo. Quisiera conocer al Padre, quisiera ver la gloria de Dios. Con eso me alcanza. No está pidiendo bienes materiales, no está pidiendo larga vida sobre la tierra, no está pidiendo nada de este mundo, está pidiendo conocer al Padre. Pero acá sí el Señor Jesús le habla un poco como reproche, porque le dice, si me viste a mí, lo viste al Padre. Y es la expresión que luego recoge Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. En Colosenses nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Claro, el gran misterio de la Trinidad para nosotros es bastante, justamente eso, ¿no? Misterioso, insondable, difícil de explorar en toda su extensión. Pero sin meternos en la Trinidad, que vamos a tener que meternos un poquito cuando hablemos el jueves que viene del Espíritu Santo, acá se nos empieza a entrever esa Trinidad en la relación cercana, directa y en la misma esencia de carácter y de divinidad del Señor Jesús con el Padre. Por eso el título puesto al Señor Jesús, además de Cristo, ¿cuál es? Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Por eso en capítulos anteriores ustedes se encontraron con los judíos buscando piedras para matarlo al Señor Jesús, cuando Él se hizo a sí mismo igual a Dios. Se hizo o habló de sí mismo como el Hijo de Dios. La misma esencia con el Padre. El Señor Jesús bajó a tierra, literalmente, aquello que nos resultaba a nosotros inaccesible e inentendible de Dios, a la humanidad me refiero. A Dios nadie le vio jamás, dice la expresión, ¿no? Está hablando del Padre. Pero el unigénito Hijo, el Señor Jesús, Él le ha dado a conocer. Aquello que a nosotros nos resulta tan difícil de entender por las limitaciones de nuestra forma natural, para nosotros si vemos y tocamos nos resulta sencillo, pero cuando se nos dice es solo por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y entender que la fe es creer y estar convencido de algo que no veo, y algo que espero recibir pero todavía no tengo, es una dificultad creer en Dios para nosotros, como los seres que somos. Porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, los que se acercan a Él tienen que acercarse de manera espiritual. Y nosotros como raza caída en el carácter espiritual, se nos dificulta acercarnos a Dios de manera espiritual. Bueno, el Señor Jesús viniendo a esta tierra nos reveló al Padre. Nos mostró lo que era Dios de una manera palpable. Primera Juan capítulo 1, el mismo apóstol Juan dice, lo vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos con nuestros ojos. Se hizo visible aquello que era invisible. Si en la antigüedad se hablaba de un Dios de misericordia, y alguno dice, ¿qué significa esto de la misericordia? Es solo cuestión de ver al Señor Jesús tratando con las personas para entender qué es la misericordia de Dios. Si en la antigüedad se nos dice que Dios es un Dios santo, es solo cuestión de ver al Señor Jesús entrando en el templo y actuando frente a la impureza del templo para entender la santidad de Dios. Todas las grandes definiciones respecto de lo que es Dios, cómo piensa Dios y qué desea Dios, para nosotros poder entenderlo lo tenemos que buscar en el Señor Jesús, porque Él lo bajó a tierra. Lo que quieras conocer de Dios, búscalo en la vida del Señor Jesús. Es la forma de entenderlo. Y entonces vamos a entender qué se nos pide a nosotros cuando se nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. ¿Qué se nos quiere decir? Se nos quiere decir amá como Jesús amó. Porque esa es la manera en que Dios ama y demanda que nosotros seamos iguales a Él. Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como yo soy perfecto. Eso es lo que se nos demanda. Todo lo que no entendamos respecto a Dios y los grandes misterios de Dios, busquémoslo en la vida práctica y cotidiana y de todos los días del Señor Jesús aquí en la tierra. No podemos nunca dejar de estudiar, profundizar y refrescar los evangelios en nuestra vida. Él es nuestro maestro. Él es el ejemplo a seguir y Él es el que nos muestra al Padre. ¿Por qué? Porque son la misma cosa, la misma esencia. Cuando ahí en Juan 1:1 dice que es la palabra, es lo que procede del pensamiento como concepto y luego se materializa de parte del mismo Dios. Es el Señor Jesús. Es lo mismo. Cuando Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, nosotros la asociamos directamente con la Biblia, ¿no? Ese pasaje. Pero tranquilamente se puede pensar en ese logos, la palabra de Dios, como el Señor Jesús. Porque es lo mismo pensar en su palabra y en su Hijo obrando. No hay diferencia, no hay variación. Es lo mismo para nosotros. Y termina diciendo, y yo ya voy terminando también, estas expresiones, dos cosas más para decir. Versículo 12, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Claro, nosotros acá medio que nos tiembla el pulso, ¿no? Pensar
las mismas que el Señor y aún mayores que las suyas. Van a ser los que le siguen. Sin embargo, dice, porque yo voy al Padre. La razón de que estos discípulos, seguidores del Señor, iban a tener el mismo potencial para hacer las obras que Cristo hizo y todavía mayores, es que Él iba al Padre y por lo tanto eso significaba que no los iba a dejar huérfanos, les iba a enviar un consolador. Y el Señor Jesús les dice, Hechos capítulo 1, que si Él se fuere, si se iba, ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y lo vemos en la vida de los discípulos. No se nos relata, por ejemplo, en los evangelios que la sombra del Señor produjo sanidades. Sin embargo, sí se nos relata que en tiempos de los apóstoles dejaban a los enfermos para que pase la sombra de Pedro y se curaban. Pero no solo eso, porque los dones de milagros sabemos o entendemos por la Biblia que cesaron de la manera que se manifestaron en el libro de los Hechos. Pero en su extensión, el ministerio del Señor Jesús tuvo sus limitaciones porque Él lo decidió y porque así era la voluntad del Padre también, en territorio, en alcance. Él no se fue cada vez más lejos, como hizo, por ejemplo, Pablo en la obra misionera. Sin embargo, cuando el Señor Jesús dice mayores harán, es porque el evangelio se iba a extender. Y el gran, enorme milagro de la conversión de una persona y la salvación de una vida se iba a multiplicar con muchísimo más alcance que el alcance que tuvo el ministerio del Señor Jesús. Porque Él no venía solo a eso, Él venía a hacer la obra de salvación. Así que esto lo vemos cumplido en la vida de sus discípulos, en la vida de la primera iglesia, y debería ocurrir en nuestra vida también. Que con la misma potencia que oraba el Señor Jesús, obremos nosotros también. Efesios capítulo 1 dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros. Así que cada vez que en nuestra boca o en nuestra mente venga el pensamiento no puedo hacer más, no puedo servir más, no puedo dejar este pecado, no puedo avanzar como cristiano, no puedo tomar decisiones como Dios quiere, no puedo, es porque no estamos viviendo la llenura del Espíritu que Él espera que vivamos. Porque si tenemos al Espíritu dentro nuestro y vivimos en la llenura del Espíritu, el Señor prometió aún mayores obras que yo, ese siervo mío, va a hacer. Toda limitación en la obra de Dios en nuestra vida o a través de nuestra vida es por culpa de nuestra carnalidad y nuestro pecado, no porque el poder del Espíritu Santo haya menguado. Y termina diciendo, versículo 13 y 14, la promesa, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Les deja a los discípulos este gran principio. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede tener comunión con el Padre sino a través de Cristo. Nadie puede tener acceso al cielo si no es a través de Cristo. Y nadie puede tener acceso a que su oración sea escuchada y por lo tanto respondida si no es a través de Cristo. El único camino a Dios es Cristo. Si tu expresión en el nombre del Señor Jesús es solamente una fórmula mágica para terminar la oración, o una fórmula por costumbre, porque todos terminan orando así, bueno, vamos a terminar así, en el nombre del Señor Jesús, te estás equivocando en el foco. Tiene un gran contenido esa expresión. Cuando decimos que oramos en el nombre del Señor Jesús, quiere decir que nos estamos tomando de su mano y estamos diciéndole, Señor, llévame a la presencia del Padre para dejar mi oración, porque yo si oro mal, no sé orar. Su Espíritu, dice Romanos 8, intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay forma de decodificar la manera que tiene el Espíritu de interceder por nosotros. ¿Por qué? Por lo mal que nosotros lo hacemos. Tiene un gran trabajo el Espíritu para acomodar nuestras oraciones y presentárselas al Padre. Pero cuando nosotros accedemos en el nombre del Señor Jesús, se abrieron todas las puertas. Y el Padre recibe las oraciones y el Hijo se ocupa
de que tengan respuesta. Podemos decir siempre y cuando, dice el versículo 13 al final, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No va a haber respuesta a la oración que no sea para la gloria del Padre. Pero siempre que nuestra oración sea a través del Señor Jesús, en su nombre y para gloria del Padre, que no te quede duda que la va a responder positivamente. Y vamos a verificar esta enorme promesa del Señor. ¿Nos damos cuenta a qué apunta todo esto? Todo apunta a no se turbe vuestro corazón. Es la clave para entender este pasaje. El corazón estaba agitado en los discípulos. Yo creo que después de esta porción del 14 y con lo que queda que vamos a ver el jueves que viene, su corazón empezó a bajar unos cambios y empezó a venir la tranquilidad. Tenemos un mediador, conocimos la verdad, tenemos el camino para acceso al Padre, tenemos comunión con Él, nos espera el cielo, contesta nuestras oraciones, viene el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a estar turbados? Ojalá que hoy podamos meditar en esto mucho más, no en lo que yo dije, en las palabras del Señor Jesús, y que nuestro corazón, tan turbado en estos días, pueda encontrar la paz que Él espera que tengamos y que nos quiere dar. El Señor nos bendiga.